que tiene por título, es bastante desafiante el título, ¿eh? Democracia, monarquía, anarquía familiar. ¿Dónde estamos? Así que le Bien, damos todo el espacio al pastor y a Gloria para que le dejamos todo el tiempo a ellos para poder aprender todo lo que podamos. bien. Buenas noches. Bien, buenas noches, gente linda. Les damos un frío saludo. Ahora sí creo que corresponde un caluroso saludo para compartir juntos el tema que tenemos para esta noche. Vamos a proyectar algunas frases. No vamos a... Ahí está, ahí tenemos. El tema de esta noche es justamente este aquí. Democracia, monarquía, anarquía. Son tres formas de gobierno. La democracia mal utilizada, la monarquía mal utilizada, nos lleva a la anarquía dentro de la familia. Son tres maneras de manejar, bueno, dos. La tercera es una situación inmanejable de la familia. Una definición cortita y entramos al tema. ¿Qué es democracia? Democracia, todos sabemos, el gobierno del pueblo, el que ostenta la jefatura, consulta con el pueblo, en teoría, es eso, no siempre se da, consulta con el pueblo y se toma una decisión y finalmente el Ejecutivo lleva adelante esa decisión que se tomó. La monarquía es una forma de gobierno donde la jefatura reside en una persona, un rey o una reina, y esa jefatura se desempeña de por vida. Esa jefatura es vitalicia, no se entrega, no se abdica. Y el gran problema en las familias es cuando el rey de la casa abdica en favor de los príncipes de la casa. Los príncipes, mientras viva el rey, deben someterse al rey. Es así lo dice la Biblia, así lo dicen los principios que encontramos en los escritos de la tía Elena. Bien, vamos entonces al tema hoy. Democracia, y anarquía. ¿Qué es anarquía? La anarquía es ausencia total de estructura gubernamental. Ausencia total de estructura gubernamental. ¿Quién manda ahí? ¿Quién domina allí? Cada uno hace lo que quiere. Esa palabra refleja fielmente lo que son muchos hogares, lamentablemente, lo que son muchos hogares hoy en la actualidad. Bien, vamos al tema entonces. Hay algunos hogares, cuando decimos hogares nos referimos a los padres, que son amantes de la democracia. Y la democracia, cuando los niños son chiquitos, no debería existir democracia en la casa. Sí, en cierto sentido, para definir a dónde vamos a ir a pasear, para hacer cuestiones sencillas, pero en cuestiones de principios y de hábitos que deben formarse en los niños, no existe democracia. Algunos padres, amantes de la democracia de los niños, convierten a los niños en la nueva autoridad familiar. ¿Quién es la autoridad hoy? Son los niños en algunos hogares democráticos. ¿Quién es el niño hoy? El niño es la majestad y debería haber puesto aquí en mayúscula. Está entre comillas, pero teníamos que haber puesto en mayúscula. Hoy el niño es la majestad a quien padres y otros adultos están obligados a atender todo deseo, todo antojo y todo capricho. ¿Quién manda hoy en la casa? El niño. Su majestad, el niño, es el que manda. Entonces los niños hoy son los tiranos gobernantes. ¿Será tu situación? Me pregunto. ¿Y los adultos qué somos? Fieles y temerosos súbditos. Los adultos somos lo que hacemos, lo que los niños quieren, lo que se les antoja a los niños. Muchos se convirtieron
en promotores de una despiadada monarquía. Despiadada monarquía. Lamentablemente, ese es el sistema de gobierno de muchos hogares, donde los niños son justamente tiranos y nosotros los grandes somos los súbditos. ¿Qué consecuencia trae la monarquía? Donde mandan los niños, ¿qué consecuencia trae a la familia? La comida se hace a gusto de los niños. ¿Qué quiere decir eso? Nada de la receta de la abuela, porque la receta de la abuela tiene muchas verduras y el chico no puede ver las verduras. Entonces, por ahí ya empieza el problema, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren? Generalmente comida chatarra. Eso es lo que ordena su majestad. Él no sabe de valor nutricional, no conoce, por lo tanto no debería decidir qué es lo que va a comer. Sucede que si mamá cocina algo que a su majestad no le gusta, va a tener que hacer alguna cosa para convencerle, implorarle para que coma. Y si el plan fracasa, el niño sabe, porque es muy experto, que su mamá de alguna manera le va a ofrecer un premio si es que come. Entonces, al final termina ganando. Otro tema es de qué se bebe en casa. Hoy en día los chicos no saben beber agua y eso es muy triste y hay tantos problemas relacionados con eso, ¿verdad? Ni tampoco jugos, porque sí quieren las gaseosas, solamente que la marca que quieren, porque si no tampoco la beben. Entonces el tema de la comida es realmente un problema porque se hace a gusto de los niños. Si no quiere comer los chicos la comida que hizo mamá Gloria, ¿qué hacemos? Se la guarda hasta la siguiente comida. Así nomás. Difícilmente va a aparecer 3 veces. ¿Y vos lo hacías, Gloria, así? Sí, pero no hacía falta hacer más de una vez, porque se la comían toda porque el apetito era grande. Una cuestión, ahora que no están los chicos presentes, te digo, papá, mamá, para que los niños gusten, les guste las verduras, vos tenés que aprender a comer verduras y hacer una linda sonrisita cuando vas metiendo en la boca las verduras. No pretendas enseñar a tus hijos a comer verduras si a vos no te gusta. Ejemplo, primero vos. Bueno, consecuencias. Estamos hablando de consecuencias de cuando el niño manda. Cuando el rey de la casa, en realidad papá, mamá, el rey y la reina sos vos. Son ustedes. Los niños son príncipes. Mientras vive el rey, no hay otro rey. ¿Queda claro? Esa es la monarquía. Entonces no puede haber otro rey. Y a veces no solamente decimos, mi rey es mi hijo. No solamente que decimos eso, sino que lo creemos y actuamos como si fuéramos súbditos de nuestros hijos y él es el rey. Consecuencia 2. La hora de comer o la hora de dormir no lo definimos nosotros los adultos. ¿A qué hora duermen los niños? A la hora que quieren. ¿Por qué no se acuestan de noche los niños? Porque no tienen sueño. ¿Por qué no se levantan al día siguiente? Porque tienen sueño. Parece contradictorio, ¿no? No duermen a la noche porque no tengo sueño y a la noche, al día siguiente no se quieren despertar porque tienen sueño. Tiene que haber hora para comer en la casa. ¿Quién define? Los reyes. El rey y la reina de la casa definen que son papá y mamá. ¿A qué hora se come y se deja todo lo que se está haciendo? Esas reuniones familiares son importantísimas para la familia, une a las familias y la hora de dormir debe cumplirse también. Yo me acuerdo cuando era niño, a las 10 de la noche había que dormir. Y a veces cuando miro el reloj, cualquiera de mis 5 hermanos, cuando miramos el reloj y si estamos juntos, mejor todavía, estamos los hermanos juntos y se cumplen las 10:10 de la noche, el que miró el reloj nos recuerda a todos los hermanos. Chicos, las 10:10. ¿Por qué las 10:10? Porque teníamos 10 minutos de tolerancia con mi papá. Entonces, eran las 10, había que ir a la cama.
Si había visitas en la casa, tenía que irse la visita. Si teníamos amigos o amigas en la casa, había que irse porque papá, mamá y los chicos tenían que ir a la escuela. Papá y mamá tenían que despertarse temprano. Los chicos tenían que ir a la escuela. Así que 10 de la noche en nuestros hogares, cada hogar debe ser diferente, pero tiene que haber una hora en que cesan las actividades y nos vamos todos a dormir. Tercera consecuencia es que hoy, si el niño tiene su monarquía asegurada, no se le puede llamar la atención. Y este es un gran problema. ¿Cómo corregirle? Y ni se nos ocurra castigarle, porque el castigo hoy está penalizado. Los defensores de los nuevos soberanos sí, han establecido leyes que tipifican esas conductas paternas y le llaman inclusive maltrato infantil. Y eso es lo que meten en la cabeza, y entonces se hace muy difícil llamar la atención y corregir a los chicos en los problemas que tienen. Cuarta consecuencia, UPA. Aquí este es un tema totalmente aparte. Podríamos tratar exclusivamente de este tema, pero lo decimos por esta vez, lo decimos así de paso. Si el niño manda, ¿quién controla el televisor? Ese aparatito llamado control remoto, ¿quién lo maneja? Los hijos. ¿Quién controla Internet y el celular? Todos los estudios que vean van a decir que los niños no pueden tener celulares. Pero los reyes, que ahora se convierten en príncipe, pobrecito, necesita, todos tienen en la escuela. ¿Cómo no van a tener? Es una cuestión muy, muy difícil controlar la televisión, controlar el Internet, el celular. Y tiene que haber pautas en la familia. No es el tema, o sea, dijimos, este es un tema aparte, por lo menos, si nuestros hijos tienen celular, tablet a la edad inadecuada, papá y mamá deberían tener horarios y a la noche esos aparatos no van a la pieza de los hijos. No pueden los chicos estar con sus aparatos en la pieza hasta cierto horario. Ya terminó el estudio, terminó momentos de juego, momentos de ver la televisión. Entonces, mamá, papá se quedan con el celular hasta el día siguiente. Eso es privación, ¿cómo es? Meterse en mi intimidad. Esa cuestión de meterse en mi intimidad es muy relativa. Nadie quiere que se meta en su intimidad y está en las redes sociales contando hasta el momento en que se baña. Y ahora voy a tomar esto y quiere que le respeten la intimidad y él mismo no se respeta. Papá y mamá son los reyes y deberían controlar esta cuestión, porque hoy Satanás está metiendo a nuestros niños en la cabeza de nuestros niños a través de estos 3 medios. Así que TV, Internet, celular, los controlan los reyes de la casa, no los príncipes. Sobre otra consecuencia, el tema de los juguetes o tipos de juegos de los chicos. Esto también es algo muy importante a tener en cuenta. Ellos no pueden definir ese tipo de cosas. Somos los padres los que tenemos que definir el tipo de juguetes y juegos que van a tener de acuerdo a su edad. No despertemos antes de tiempo algunos sentimientos de los chicos. No despertemos antes de tiempo todo el tema acerca de relacionado con la violencia, con la agresividad. Entonces debemos ser muy cuidadosos y ponernos a mirar qué tipo de juegos están. Hoy con el tema de Internet y con eso de que juegan en línea, es realmente terrorífico todo lo que hacen. La mayoría de los juegos es matar. Entonces es muy importante estar por dentro de eso y conversar para elegir qué tipo de juegos y juguetes. Somos los padres los que tenemos que tomar esa responsabilidad. Lo mismo que lo que ellos visten. Tenemos que definir eso y tenemos que hablar qué tipo de ropas son las que van a usar nuestros hijos, nuestras hijas. Eso es muy importante desde niños poder conversar con ellos. Si de chicos cedemos la autoridad a los niños, ellos van a tomar el control, no son tontos, van a tomar el control y van a ser después inmanejables. Bueno, vimos 5 consecuencias, hay muchas más
Vimos 5 consecuencias de cuando papá y mamá ceden, abdican el trono, por decir así, en favor de sus hijos. El rey, la reina de la casa es papá y mamá. Los demás son príncipes mientras mamá y papá viven. O cuando se casan, serán reyes y reinas en sus propias casas. Bien, ahora preguntamos, ¿a qué se debe todo esto? ¿De dónde salió todo esto? ¿De dónde surgió todo esto? Bien, el mundo antiguamente giraba en torno a la familia. Lo más importante era la familia y era la sociedad. Pero hoy el Estado y la escuela han restado autoridad a los padres. ¿Cómo es, Gloria? No sé qué cosa, individualizada. El método de enseñanza, educación individualizada, dice, es donde se hace al individuo el Dios del siglo, y papá y mamá que no se metan, nos han dejado olímpicamente fuera del equipo, por decir así, fuera de la familia, nos han dejado y nos sacaron la autoridad. El individuo tiene más importancia que la familia y la sociedad. Así, de esa forma, surge su majestad el niño. Otro tema que tenemos es la cuestión de que se popularizó la psicología, entendiéndose como que se habla tanto de que los primeros años del niño son importantes, de que no debemos traumarlos, de que eso va a pautar su conducta adulta. Nosotros tenemos escritos hermosos al respecto, solamente que muchas veces se tergiversa la situación. La psicología en sí también ha hablado mucho de los desajustes que padecen las personas adultas y que se debe a la forma equivocada como fueron tratados en la infancia. Hablan mucho de que reprimir la personalidad y los deseos del niño no es bueno, que eso va en contra de su sano desarrollo emocional. Y nos dejamos como convencer de que la disciplina en realidad ha resultado contraria al desarrollo equilibrado de los niños. Y por eso se eliminaron restricciones respecto a nuestra relación con ellos y la vida de ellos, el desarrollo de ellos. Esas son grandes influencias y en realidad ese no fue el objetivo cuando se habló de estas cosas. Pero ¿qué es lo que permitió eso? El tergiversar algunas verdades dentro tanto del campo de la psicología o mismo algunos toman los escritos inspirados y dicen, no, al niño hay que tener en cuenta que los primeros años son importantes. Sí, es verdad, pero hay que tener en cuenta que necesitamos pautar los valores en el momento que son pequeños, porque ya esta sociedad que vivimos solamente es de antivalores. Y al tergiversar lo que la psicología quiso decir, o muchas veces lo que el espíritu de profecía enseña, ¿qué es lo que se ha conseguido? Se ha conseguido lo que el doctor Dobson llama la democracia permisiva en el hogar. Y esto ha hecho mucho daño realmente a los niños y hoy estamos viendo ya en los adultos que están educando a sus hijos que están aplicando la misma cosa y se ve bastante desorientación. Estamos respondiendo a la pregunta, ¿a qué se debe todo esto? Bien, querido hermano, querida hermana, hay gente que está obsesionada por la ley dominical. Mientras esperan la ley dominical, nos están metiendo cuchilladas por el frente y por la espalda. La ONU, en el año 1979, declaró el año del niño, el Día Internacional del Niño. Creo que fue el año completo del niño en 1979. Y la ONU legisló los derechos del niño. ¿Te acordás? Esos derechos del niño aumentaron exponencialmente la delincuencia infanto-juvenil. La Universidad de Harvard
hizo estudios en donde, no te vamos a contar ahora, pero te resumo, hizo estudios donde investigan cuál es el problema de la delincuencia infanto-juvenil de nuestra época. Justamente sacarle todas las responsabilidades a los niños que deben cumplirla desde que comienzan a caminar, ha generado todo este problema. Hoy se escucha en cualquier lugar, pegame que le llamo a la policía, dicen los niños, no me grites porque te denuncio. Eso le enseñan en la escuela, le enseñan en la televisión. Hay música, hay películas que la ONU incentivó a crear para meterle conciencia a nuestros hijos, meterle en la cabeza, papá, mamá no te pueden retar. Papá, mamá no te pueden castigar. Papá, mamá no te pueden decir lo que vos tenés que hacer. Tengo una hermana que vive en Estados Unidos, ya no podía controlar a una de sus hijas, tomó algunas medidas y la hija fue y la denunció ante la justicia norteamericana. Mi hermana fue llevada a los tribunales en Estados Unidos y sin saber qué hacer, sin saber qué decir, le dijo a los jueces, está bien, les dejo mi hija, hagan ustedes lo que saben con ella, porque sus leyes no me dejan decirle qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer. Les dejo, les regalo mi hija. Y finalmente la habían amenazado que la iban a deportar y finalmente los jueces le dijeron, señora, lleve su hija y con toda sabiduría, haga lo que pueda, dice, para que esa hija siga por buen camino. ¿A qué se debe todo esto? Las leyes de los derechos del menor que han magnificado los derechos del niño y minimizado los derechos y responsabilidades que tenemos los padres en educarlos. Y el gran problema es que esa monarquía, es decir, haber como padres aplicados a tener que dirigir el hogar, esa monarquía dio lugar a la anarquía. Es decir, a que no haya reglas en la casa porque los chicos no la toleran. Y así se volvieron incontrolables. Y lo peor de todo es que no son felices. Se perdió el respeto a la autoridad de todo tipo. No respetan a papá, mamá, no respetan a los tíos, a los abuelos, a los profesores, no respetan a nadie. Y muchos estudiantes, en lugar de dedicarse a estudiar, están tan atareados en actos de vandalismo, de droga, de crimen, de sexo no permitido. Y el gran drama es que habiendo sido educados estos niños en esa libertad sin límites y sin responsabilidades, llegan a jóvenes y no están dispuestos a perder ese privilegio. Entonces, realmente los estudios hablan de que en una década, en una sola década, los asesinatos cometidos por adolescentes aumentaron 141%. Y esto es realmente terrible. Y bueno, basta escuchar muchas veces las noticias en Estados Unidos, por ejemplo, que han puesto tan en marcha todo de la psicología permisiva, la democracia permisiva. Cada semana tenemos por lo menos 2 eventos así grandes de chicos que entran a algún colegio a matar a otras personas. Entonces realmente es preocupante esta situación. Justamente el aumento de la violencia coincide con la época en que la juventud comenzó a ser educada sin responsabilidad, solo con derechos. Se le habla a los niños y a los jóvenes solo de sus derechos y no de sus responsabilidades. Bien, ¿eso qué dio como resultado? Hijos incontrolables. Ni la policía lo puede controlar. Antiguamente íbamos a la escuela cuando nuestros hijos se portaban mal. Hoy los padres van a la escuela cuando la maestra gritó a mi hijo, le levantó el dedo, le levantó la palabra y no le puede faltar por los derechos del niño. Hijos incontrolables, pérdida de respeto a toda autoridad.
Los niños y los jóvenes de hoy no respetan a nadie, justamente por culpa de la monarquía, porque hemos entregado el poder que debemos tener los padres, la autoridad, el deber que tenemos de educar a nuestros hijos, se los hemos entregado lisa y llanamente a nuestros hijos y estamos sufriendo y vamos a seguir sufriendo las consecuencias mientras papá y mamá no se vuelven a sentar en el trono. ¿Escuchaste, papá? Mamá, ¿escuchaste? Tenés que sentarte en tu trono. Vos sos el rey, vos sos la reina. No se puede entregar el reinado a nuestros hijos. Bien, lo último que vamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que educar a nuestros hijos? Vamos a ver, creo que dos razones nada más. Y son suficientes esas dos razones. Primera razón, Dios dio la responsabilidad. Tenemos que ser responsables y concede la autoridad para hacerlo. No podemos ceder la autoridad a nuestros hijos, ni ser negligentes en el cumplimiento de la obligación que tenemos. Y te cuento una ilustración, y esta ilustración es muy triste. Se trata del famoso, muy querido por Israel. Todos lo querían al sumo sacerdote Elí. Era un hombre muy querido porque era ejemplar como sumo sacerdote. Sin embargo, tristemente, tenía unos hijos desastrosos, incontrolables, indominables. Y hay un versículo triste, muy triste en la Biblia, donde Dios le dice en 1 Samuel 2, 23 y 24, Dios le dice a Elí, yo juzgaré su casa para siempre. ¿Cuál fue el castigo? Ningún familiar de Elí volvió a ser sacerdote en Israel. Yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Iniquidad, pecado, que él sabe. ¿Cuál era la iniquidad? ¿Cuál era el pecado de Elí? Dice, sus hijos han blasfemado contra Dios y él no se lo ha impedido. Le hizo la vista gorda. Hoy es muy común hacerle la vista gorda, que los hijos hagan lo que quieren, lo que se les antoja. Este versículo es terrible. Sus hijos han blasfemado contra Dios y él no se los ha impedido. Y decía, yo juzgaré. Dice en otras versiones, yo castigaré, dice. Y recibió el castigo. Ninguno de sus hijos, ni sus nietos, ni sus descendientes llegaron a ser sacerdotes. ¿Por qué necesitamos educar a nuestros hijos? En segundo lugar, porque la sociedad asignó a los padres el cumplir esa misión. Nosotros somos los padres, somos los que tenemos que hacernos cargo de la educación de nuestros hijos. Bien, conclusión. Terminamos. Por la seguridad y la felicidad de los niños y adolescentes, ellos necesitan límites en su vida, límites. Y dice un doctor en psicología norteamericano, dice, los problemas emocionales de los jóvenes no se deben a la disciplina, sino a la falta de ella. Los niños tienen problemas emocionales por falta de disciplina. Y Leonard Gross dice, los niños que crecen con libertades ilimitadas, al niño que se le da libertad total y sin ninguna responsabilidad, crecen asustados y piensan que nadie los ama. Cuando se los deja hacer a los chicos lo que quieren, los niños van creciendo en la mente. Mamá no me quiere, papá no me quiere. Porque si papá me quiere, tiene que poner pautas, tiene que poner límites. Fíjense esto acá. Te leímos un versículo de la Biblia, ahí de Elí, y un solo texto de la tía Elena, Conducción del Niño, 259. Y lo vamos a leer lento. Los niños que no son bien conducidos,
que no son educados en la obediencia y en el respeto, dominan a sus padres. ¿Lo escuchaste, no? Hay niños que dominan a sus padres, siendo chiquititos. Los manejan a su antojo, los conducen a su capricho. Será tu casa esta, será tu familia. La voluntad del hijo es la ley que se reconoce. ¿Quién manda en la casa? El hijo. Las madres que no han sido firmes, consecuentes e inmutables en su adhesión a los principios, se vuelven indulgentes a medida que sus hijos llegan a la edad adulta. Y esto triste, triste, triste. Fíjense cómo termina. Y el Espíritu Santo inspiró a la hermana Elena para escribir esto. Entregan a sus hijos a Satanás con sus propias manos. Y hay muchos pensamientos. Solo uno te pusimos aquí. Si no educas a tus hijos, dice la tía Elena, alguien lo hará. Alguien lo hará. Si no le prestas atención a tu hijo, hay alguien que está interesadísimo en educar a tu hijo y lo va a hacer. Por eso tenés que subir a tu trono otra vez. Tenés que ocupar ese trono. 2, así como los niños tienen derechos, los padres también los tenemos. ¿Escuchaste, no? Los padres tenemos derechos, educarlos con normas y valores. Ese es el derecho de los padres. Y 3, último, final, el pum final. Si deseamos tener hijos mejores, no hay otra. Debemos tomar la decisión de ser mejores padres. ¿Querés mejores hijos? Solo va a haber mejores hijos con mejores padres. Así que no es suficiente todo lo que te dijimos. Busca en tu Biblia, tenés los libros de la tía Elena que hablan de eso, hogar adventista, conducción del niño, la educación, consejos para padres, maestros y alumnos, tiene consejos preciosos. Ponete a leer eso y ponelos en práctica. Si deseas tener hijos mejores, tenés que ser un mejor padre, una mejor madre. Que Dios te bendiga. Y vamos a estar orando por eso. Oramos si les parece. Padre, gracias porque hoy nos has permitido compartir este tema juntos para que veamos, Señor, en qué lugar estamos parados, en qué lugar estamos sentados. Amamos a nuestros hijos, queremos lo mejor para ellos y pedimos, Señor, que nos des la sabiduría para saber en el momento exacto qué es lo mejor, cuándo decir sí, cuándo decir no, cuándo poner límites para que estos niños, Señor, sean no solamente buenos ciudadanos aquí en la tierra, sino sean ciudadanos que se preparan para vivir en el reino de los cielos. Bendícenos para que seamos mejores padres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Gloria y Pastor Lidio. Es un placer siempre poder escucharlos y poder aprender de ustedes. Nos vemos dentro de un mes de vuelta.